Bom, agora chegou a hora de apresentar a senhora Epsi Campbell Barr, né? A senhora Epsi, ela tem formação em economia e mestrado em cooperação e desenvolvimento. É uma política, é uma das principais ativistas feministas e antirracistas da América Latina. Fundou e presidiu o Partido Ação Cidadã, tendo sido eleita em 2002 a 5ª deputada negra da Assembleia Nacional da Costa Rica. Em 2006, ficou a um ponto percentual de se tornar vice-presidenta de seu país e derrotar candidatos tradicionais da direita local. Dirigiu até 2005 o Centro de Mulheres Afro-Costarricenses, organização que ajudou a construir na década de 1980. Em sua atuação internacional de combate ao racismo e ao sexismo, é fundadora do Parlamento Negro das Américas e presidiu a Rede de Mulheres Afro-Latino-Americanas e Afro-Caribenhas. De 2018 a 2022, foi eleita vice-presidente da Costa Rica, junto a Carlos Alvarado, período em que também assumiu a chefia da diplomacia do governo. Foi a primeira mulher afrodescendente a assumir a posição de vice-presidente em um país da América Latina. Recebeu diversas premiações e reconhecimentos, sendo que acaba de receber o Prêmio Justiça 2022, do MIPAD, Most Influential People African Descent, pelo trabalho em defesa dos direitos dos povos afrodescendentes. Atualmente é presidenta designado do Fórum Permanente da ONU para Afrodescendentes e presidenta da Comissão de Alto Nível da OPAS sobre Saúde Mental e Covid-19. Enfim, é um baita currículo e a gente tem um enorme prazer aqui de chamar, então, para essa mesa a senhora Epsi Campbell. E muitas graças por haver vindo. Muy buenas tardes. Ay, muy bien, hablan en español. Bueno, es una pena que no vaya a hablar en portugués, pero creo que ustedes tienen traducción y yo voy a hablar, para los quienes no tienen traducción, suficientemente despacio y claro para que puedan comprenderme. Primero que todo, quiero agradecer profundamente a la profesora Marta, al profesor Pedro, a Christopher de la FES, la posibilidad que me dan de hablar principalmente con un grupo de estudiantes, porque realmente estoy absolutamente convencida que la transformación que necesitamos en América Latina está centrada en la generación de la gente más joven, en la generación de quienes tienen menos de 30 años, en esa generación a la que yo he llamado la generación de la luz, porque están aquilatando lo mejor del pasado y construyendo en el presente una sociedad más compasiva, más inclusiva, con una visión de inclusión que es la que requerimos en tiempos difíciles como los tiempos que enfrentamos. La realidad de América Latina es absolutamente desafiante y por eso le he puesto a esta conferencia la ruta de la dignidad y el desarrollo. Y esa ruta de dignidad y desarrollo implica acabar con la desigualdad y la exclusión en América Latina. La única ruta para construir una democracia sólida. No existen democracias sólidas si las mayorías de la población se encuentran en una condición de vulnerabilidad y de exclusión. Y decir que la realidad política de América Latina es compleja implica que entendamos que nunca antes tuvimos altibajos en periodos de tiempo tan cortos. Nunca antes tuvimos una región en la cual cada quien y cada país está pensando para sí y sobre sí. Incluso procesos de integración, como los procesos del Mercosur, que hace apenas unos años se veían absolutamente sólidos, hoy se ven apenas sobreviviendo. Y realmente cuando pensamos en la Organización de América Latina como un todo, nos damos cuenta que somos prácticamente incapaces de actuar como región en los organismos multilaterales. Y digo esto con algún pesar,
porque en un momento determinado, y ustedes que están en la carrera de Relaciones Internacionales, nosotros tuvimos un liderazgo muy fuerte de un país como México, que realmente de alguna manera hacía un contrapeso a los Estados Unidos y lograba aglutinar a los países de América Latina con una posición al menos política de dignidad, y eso terminó ya desde principio de siglo. Pero esa estafeta la había tomado Brasil, que tenía una visión claramente regional, digamos, en términos de sus relaciones con la propia región de América Latina, pero también con el resto del mundo, convirtiéndose y trabajando para hacer de los 8 fuertes, las 8 economías más fuertes, sus relaciones con África, relaciones con América Latina, una agenda internacional robusta. Y eso también se terminó. Eso también se terminó. De manera que efectivamente muchas de las cosas que unían a América Latina tenían que ver con los problemas de algunos países de América Latina. Más o menos nos juntábamos para enfrentar la realidad de Venezuela, y digo más o menos, y en algunos casos cerrar los ojos para realidades tan inaceptables como la realidad del vecino país de Nicaragua, de mi vecino país Nicaragua, donde se acabó la democracia abiertamente, donde se apresa a cualquiera que piensa diferente, donde la gente igual sigue teniendo ninguna posibilidad de resolver los problemas más elementales, expulsados una gran cantidad de la población como migrantes económicos porque el Estado no existe, con una visión populista, una combinación entre religión y política que lo que quiere persigue a los estudiantes universitarios como si fueran delincuentes. Estar en una organización estudiantil se convirtió en un delito en Nicaragua, y la región ni en cuenta de eso. Demasiado pequeño Nicaragua para que perdamos el tiempo. Algunos acuerdos más o menos de la Organización de Estados Americanos, que también perdió un espacio político relevante en la región como un espacio para llegar a acuerdos. Y bueno, la realidad podía ser así de desafiante, pero necesitábamos más, y vino la pandemia. Y vino la pandemia que puso en evidencia la realidad de nuestros propios países. Puso en evidencia los sistemas de salud que teníamos o no teníamos. Puso en evidencia qué tan importante era una visión técnica y científica sobre la pandemia. Puso en evidencia que los más vulnerables, aquellos y aquellas que estaban atrás, eran los más propensos a simplemente morir producto de la pandemia. Y puso en evidencia un debate súper bizarro a nivel internacional, en algunos países más o menos, qué tan cierta era la pandemia cuando la gente se estaba muriendo de COVID-19 sin ninguna posibilidad de poder ser atendido por los servicios más elementales. Y realmente yo lo que quisiera plantear es ese tema de lo que implican las desigualdades en América Latina. Y de verdad de convencerles, bueno, a los más grandes como yo, que tenemos que empujar a la generación más joven para asumir un compromiso de una ciudadanía que rebasa la ciudadanía local, la nacional, para entender que somos parte realmente de una aldea global, en donde vale la pena. Aquí realmente no tengo que hacer mayor esfuerzo para convencerles a ustedes, porque forman parte de una comunidad en donde el objeto del estudio y de la investigación son las relaciones internacionales. Reafirmar la necesidad que los problemas fundamentales de la humanidad se resuelven a través del multilateralismo, pero que la cooperación entre nuestros propios países se convierte en una ruta inevitable para lograr y conseguir la dignidad de las personas. El contexto de América Latina es un contexto donde la desigualdad es la norma. Es la región más desigual del mundo. Y estamos en uno de los países más desiguales del mundo, por cierto. Y la desigualdad es un problema en sí mismo, pero adicional,
cuando la pobreza y la pobreza extrema se convierten en una característica que solo en América Latina afecta a 209 millones de personas. Es más o menos la población brasilera. 209 millones de personas viven en pobreza o pobreza extrema. Y que conste que estos son datos oficiales, así que podrían ser bastante más que esa cifra. O sea, no solamente tenemos un coeficiente de Gini, o sea, la diferencia en quienes tienen más o el primer quintil y el último quintil, sino que tenemos millones de personas que no tienen resuelto lo más elemental, digamos, algo que comer durante el día. De manera que es una región en la cual diversos grupos humanos, además, son la cara de la desigualdad. Y estamos hablando que el 50% de la población de la región, estoy hablando de nosotras, las mujeres, estamos todavía, no poseemos siquiera el 10% de la riqueza de la región. Y que pese a los esfuerzos de algunos países, y ahí quiero decir que el mío ha hecho unos importantes avances en términos de la participación política de las mujeres a través de leyes de acción afirmativa que permiten a las mujeres llegar al Congreso y tomar decisiones en los espacios de poder local. Pese a esos esfuerzos, la realidad de las mujeres es una realidad, una disparidad absoluta con respecto a los hombres. En todo sentido, además, hay unas responsabilidades adicionales que recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres, como lo son todo lo relativo a los cuidados. Ojo que quisiera después, al final de esta conferencia, no obstante darle un lugar a los cuidados que tiene que ver con una nueva forma de política que se centre en cuidar y no en competir, en colaborar en lugar de un proceso individualista de sálvese el quien pueda. Pero esos 209 millones entonces se suman a millones de mujeres. Millones de mujeres que no tienen la posibilidad de acceder a los mismos puestos de poder que los hombres. Y esto se repite en el sector privado y en el sector público. Se repite en lo local y en lo nacional. Es verdad que las leyes de acción afirmativa han logrado romper algunos de los techos y hay países en donde la participación, les decía, en Costa Rica hemos llegado prácticamente en el Congreso de la República al 50% de participación política por una ley de paridad. Ya hay otros países, Ecuador tiene ley de paridad, México tiene leyes de paridad, Argentina ha avanzado en las leyes de paridad, etcétera. O sea, eso ha sido la medida efectiva para lograr que más mujeres participen. Pero la pobreza tiene cara de mujer y de mujer negra y de joven negro. O sea, la pobreza tiene cara en América Latina de los pueblos originarios. Entonces, cuando vamos a mirar los datos, nos damos cuenta que no es casual no es casual la forma en que la desigualdad se manifiesta de acuerdo a las identidades que tenemos. Realmente las identidades marcan la posibilidad de tener acceso a la ciudadanía, a la promesa constitucional de igualdad y de no discriminación. Para una parte de la población no menor, la aspiración de tener igualdad y derechos es una aspiración y es un sueño. Para otra parte es una realidad. Para la gente que vive en las periferias, que vive en el sector rural, el acceso a los derechos más elementales, digamos agua potable, elemento central para prevenir las consecuencias de la pandemia. Eso que parecía tan elemental. Y cuando nos decían, y habían todas esas campañas de lavarse las manos, había que ir a las comunidades rurales que todavía estaban lejísimos de tener acceso al agua potable. Esa es la realidad de América Latina. Y estamos entonces en un contexto
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como una gran sombrilla. Una gran sombrilla. La humanidad se logró poner de acuerdo para decir cuál es la agenda sobre la que tenemos que trabajar todos los países. Y nos propusimos al 2030 17 objetivos. Pero con una promesa fundamental: no vamos a dejar a nadie atrás. Esta es la década de acción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al ritmo que vamos, ni en el 2050 cumplimos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al ritmo que vamos, con las consecuencias de la pandemia, va a ser imposible que logremos que esas personas que están atrás tengan acceso a las promesas de salud, de educación, de trabajo, de vivienda. También va a ser imposible que logremos nuestros objetivos planteados en la otra gran agenda sobre la que teníamos un acuerdo, que es la agenda del cambio climático. La agenda de París, que implica al fin y al cabo un cambio de la forma en que miramos el desarrollo. Que los países desarrollados miran el consumo o que los sectores ricos de los países miran el consumo. Porque aquí es donde se cumple aquella máxima de hay alguien que se toma que se come la comida y hay otro que le termina doliendo el estómago. O sea, quienes están haciendo un uso excesivo de los recursos relacionados con, por ejemplo, la energía, no son quienes pagan las consecuencias. Quienes pagan las consecuencias son otros y otras que están a veces lejos de allí. Y entonces tenemos una serie de países que son altamente vulnerables al cambio climático, entre ellos mi país, los países, las islas pequeñas, el Caribe. La forma en que impactan hoy los huracanes no tiene nada que ver con un tema simplemente de la naturaleza. Tiene que ver con las consecuencias que la deforestación, por ejemplo, genera en el ambiente, que el consumo de combustibles fósiles genera en el ambiente. De manera que esa agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una agenda que realmente sobre la que tenemos que seguir hablando, pronunciando y comprometiéndonos, sobre la que tenemos que seguir actuando, pero sobre la cual tenemos que generar una gran coalición para empujar esos objetivos, con compromisos que pasan de lo individual a lo colectivo. El 45, mientras que habíamos logrado reducir la pobreza en un 45% antes del 2014, diversas políticas dentro de los propios países, luego nos damos cuenta que en un periodo de menos de 2 años, esos avances se vienen al piso de manera dramática. Pero es que cuando pensamos en pobreza, nosotros y nosotras tenemos que pensar no en un dato. Tenemos que pensar en la gente, en personas de carne y hueso como ustedes y como yo, que se levantan en la mañana y no tienen que comer. En criaturas que van a una escuela en condiciones inaceptables, que en medio de la pandemia no tenían ninguna posibilidad de tener conectividad para hacer ninguna educación virtual. En personas que tienen y que viven en unas condiciones de vivienda inaceptables. En gentes que si se enferman de una enfermedad grave, se mueren porque no tienen acceso a ningún tipo de salud pública. A personas que no tienen acceso a través de infraestructura vial a sus comunidades y tienen que caminar mucho para tener acceso a los servicios más elementales. A gentes que están resolviendo cada día, qué es lo que van a comer. Que si comen en la mañana, no tienen certeza que vayan a comer en la tarde. Pero eso no es una realidad
solamente de Brasil o de Colombia o de Honduras, también en mi propio país, donde el 20% de la gente vive en pobreza. Hay personas que no tienen resueltas las 3 comidas. También, y por eso es que una cuando piensa que los organismos multilaterales y los objetivos de desarrollo sostenible tienen que ser un horizonte sobre el cual queremos trabajar. Las mujeres en América Latina, primero la población económicamente activa. Esto quiere decir las mujeres que están trabajando o están buscando trabajo. Formalmente, ¿verdad? Porque uno de los elementos centrales de la economía que tenemos es una economía, digamos, hipócrita. ¿Por qué? Porque dice que el 50% de la gente trabaja en la economía informal. Trabaja, sí, pero en la economía informal. Entonces, cuando damos datos de la población económicamente activa, recuerden que lo estamos dando solo del 50% de la población que está en la economía formal. Entonces, muchas personas que decimos no están buscando trabajo o no son parte de la población económicamente activa. También les recuerdo que la población económicamente activa es aquella población que o trabaja o ha buscado trabajo en la última semana, ¿verdad? Cuando les hicieron la encuesta. Eso quiere decir que si usted buscó trabajo durante 2 años y la última semana no había buscado, usted se convierte en inactivo, no se convierte en desempleado. Porque efectivamente hay también en los datos una gran trampa para que nos engañemos y pensemos que las cosas son un poco menos graves de lo que realmente son. Entonces, en esa población económicamente activa, las mujeres en los mismos puestos pueden recibir hasta un 25 o un 30% menos que los hombres. Esto pareciera sin ningún sentido. Haciendo el mismo tipo de trabajo, el día de hoy reciben entre un 25 y un 30% menos que los hombres. Y hay sectores que han feminizado los puestos de dirección. Dicen que el sector financiero es uno de los sectores que más ha feminizado los puestos de dirección. Pero ¿saben qué hicieron? Bajaron los salarios de esos puestos de dirección. Las mujeres logran ascender, pero a salarios más bajos que lo que hubiesen tenido sus pares en el pasado. Entonces, avanzamos sí, pero avanzamos y retrocedemos de manera permanente. Hay países donde la pobreza extrema, o sea, la pobreza extrema es una condición realmente dramática. Llega al 24%, 24 de cada 100 personas. Hay países en América Latina donde las oportunidades y, por ejemplo, no logramos descender los niveles de pobreza extrema post-COVID porque mientras que entre el 2013, del 2003 al 2013, la pobreza extrema pasó de 24% a 11%, en el 2020 la pobreza extrema llegó al 24.5%. Eso quiere decir que incluso cuando avanzamos y las personas se quedan en un cierto grado de vulnerabilidad. O sea, salieron, pero cualquier situación, obviamente la pandemia no es cualquier situación, pero la situación de vulnerabilidad de la condición que tiene les hace caer fácilmente al nivel de pobreza o pobreza extrema. Pierden el trabajo. La pandemia es un buen ejemplo. Las mujeres fueron de las primeras que perdieron el trabajo y las últimas en recuperarlo. Entonces, ya entrar al mercado de trabajo era un gran desafío. Y cuando perdés la posibilidad, realmente volver a entrar se convierte en un desafío absolutamente doble. Tras la pandemia, en realidad, los vulnerables, las personas en condición de vulnerabilidad no tuvieron posibilidad de recibir los servicios más elementales. Y realmente nosotros, ustedes, yo me imagino que en este grupo tiene que haber
los nuevos estudiantes de la pandemia, decía el profesor Pedro, que empezaron a ser estudiantes universitarios sin conocer un aula universitaria. O sea, les tocó vivir la realidad de la educación de una sola vez desde la virtualidad. Eso tiene unas ventajas y tiene muchas desventajas, porque mucho del crecimiento universitario se da a través de la interacción entre los iguales, de las conversaciones, de los debates que se dan a lo interno, y no solamente en el aula, sino en los pasillos, sobre los temas de la realidad nacional. Y obviamente la educación virtual tiene que estar mucho más en una caja, con una participación mucho más controlada, con tiempos más controlados, etcétera. Pero en la educación pública habría que decir que en la primaria y secundaria hubo criaturas que simplemente fueron expulsados del sistema educativo, o porque no tenían conectividad, o porque no tenían dispositivos, o porque no tenían los profesores educados para poder hacer absolutamente nada relativo a la virtualidad. No tenían simplemente las condiciones. O sea, mentira, que el mundo estaba preparado para que de la noche a la mañana cerráramos el sistema educativo y se abriera automáticamente el sistema educativo virtual. Hay una tendencia, además, a la feminización de la pobreza, y cuando una analiza realmente los índices de feminidad de la pobreza de mujeres afrodescendientes o de mujeres afrodescendientes que jefean hogares, nos damos cuenta que tienen una diferencia sustantiva entre un 14 y un 48% con respecto a la media nacional. Y estoy hablando de países como Brasil y Uruguay. Digamos que ambos se diferencian muchísimo en términos del contexto, pero cuando analizamos los datos nos damos cuenta que eso es así. Otro elemento que me parece importante es que la población indígena tiene un acceso súper limitado a los servicios de saneamiento. Y ahí estamos hablando que acceso a servicios de saneamiento, 7 de cada 10 personas indígenas en América Latina no tienen acceso. O sea, solo el 30% de la población indígena tiene acceso a los servicios de saneamiento. Otros datos que nosotros podíamos identificar tienen que ver justamente con esta necesidad real de identificar los desafíos de la población de la población afrodescendiente, indígena, rural, y que con las identidades diversas, digo, cuando analizamos a la población indígena o a la población afrodescendiente y nos vamos a mujeres afrodescendientes, pero nos vamos a mujeres trans afrodescendientes, entonces la escala de derechos va disminuyendo, disminuyendo y disminuyendo. Y realmente yo quisiera plantear que la ruta de la dignidad, la primera ruta donde nosotros tendríamos que pensarnos en esos desafíos, primero, para mí lo más importante es que tenemos que procurar un nuevo pacto social y político. Ese nuevo pacto parte de la necesidad de que todas las personas tengan una representación en un tercero para poder negociar sus propios intereses. Ustedes saben que nuestras constituciones, en su gran mayoría, en América Latina y el Caribe, fueron negociadas por una pequeña élite de poder. Esa pequeña élite no podía ver los derechos de todos los sectores. Y si bien hemos ido avanzando en términos de reformas constitucionales, muchísimo, los reconocimientos de los derechos de las mujeres, la lucha contra el racismo sistémico, la inclusión de los pueblos indígenas, los temas culturales, cada vez más están en el marco jurídico de nuestros países. Lo cierto es que la lógica del marco fundacional no tenía una representación igualitaria de quienes hoy reclaman ciudadanía plena. Entonces, habría que pensar
que en unas sociedades como las de América Latina y el Caribe, necesitamos replantearnos ese acuerdo fundacional. Ese acuerdo en el que las partes, pero principalmente y siempre recordemos lo que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible, quienes están más atrás, puedan sentarse en la mesa de negociación para plantear sus necesidades y los desafíos de este grupo de personas. No son solo los desafíos de ellos y ellas, son los desafíos de la sociedad como un todo. Y por eso yo decía que me alegra muchísimo estar con gente más joven, porque nunca antes yo había visto a lo largo de la historia que hombres jóvenes se comprometan con la lucha de los derechos de las mujeres, por ejemplo, y que de verdad estén haciendo un esfuerzo propio por avanzar en esos derechos. Nunca antes yo había visto personas no negras con tanta contundencia, desfilando y comprometiéndose con la lucha contra el racismo, entendiendo que cuando una lucha por los derechos de los otros y las otras, también está luchando por sus propios derechos, porque es el mismo espacio que estamos asumiendo. Y creo que esta generación lo entiende más fácilmente. Realmente creo que lo entiende más fácilmente. Entender entonces que el nuevo pacto social pasa por un acuerdo de una democracia primero paritaria. O sea, la mitad de los espacios, eso es obvio. Las democracias son organizaciones de gobierno que tienen como principio la representación. Y de alguna manera el imaginario de quienes están en el poder debe de ser una representación de quienes pretenden gobernar. Entonces la construcción de nuevos imaginarios, todavía podemos contar con menos de las dos manos, de nuestras dos manos, cuántas mujeres han sido presidentas en América Latina. Y cuando llega una, bueno, ningún país ha tenido dos, de hecho. Siempre llegamos por excepción. Entonces la democracia, la nueva democracia tiene que ser una democracia paritaria, donde compartamos el poder y las decisiones los hombres y las mujeres de la sociedad. Avanzar jurídicamente en eso es un desafío por el momento. Digo, a través de legislación estatal, federal, internacional, que promueva y que vaya abriendo los espacios para una participación plena de las mujeres. La nueva democracia tiene que ser una democracia intercultural. En las fotografías del poder necesitamos vernos reflejados todas las personas. No es una buena noticia cuando la presentan diciendo la primera vicepresidenta negra del continente. Porque si eso hubiese pasado hace 100 años, pues de ahí uno dice que sí, pero estamos en pleno siglo XXI. Y tenemos que celebrar la excepcionalidad. Entonces, la lógica de que los espacios de poder representen, que construyan esos nuevos imaginarios, que una criatura cualquiera que nace en nuestros países pueda imaginarse que también puede ser presidente, presidenta, que puede ser científico, que puede ser artista, que no tenga determinado desde la cuna el destino. Y es que en este momento hay millones de personas que desde que nacen tienen ya marcado el destino, y no es un destino de inclusión. Entonces, pensar en esa nueva democracia implica también pensar en la interculturalidad. Tendremos que pensar en un espacio internacional donde podamos también tomar decisiones para el colectivo. Es verdad que lo que afecta a un país impacta a los otros. Bueno, el mejor ejemplo es lo que pasa en la Amazonía. El clima del mundo se impacta con lo que pasa en la Amazonía y lo que pasa con los arrecifes de coral.
O sea, que uno pudiera decir, no, bueno, esto es asunto nuestro porque es el territorio de los países que comparten la Amazonía. Pues vieras que no. Entonces, el compromiso de trabajar multilateralmente es un compromiso que nos ayuda a una convivencia no solo pacífica, sino a bienestar de las personas que estamos en cada una de las sociedades. Para mí tenemos que cambiar, además, la matriz del poder. Para mí tenemos que pasar, como decía al principio, de un poder competitivo a uno colaborativo. Yo pienso que hemos tenido un poder muy pensado en una lógica masculina y tenemos que trascender a un poder más pensado en una lógica femenina. Podemos tener una discusión si las mujeres, si es natural o no es natural, pero las mujeres son las que cuidan y los estados deben de cuidar como cuidan las mujeres. Las personas debemos de cuidarnos entre nosotras, no solo las mujeres cuidar. Entonces, la lógica del poder es más parecida a la lógica de una mamá que distribuye los recursos aun cuando son escasos en una familia, que piensa más en la cooperación entre quienes están adentro que en la competencia para ver quién sobrevive, que piensa más en cuidar, y cuando pienso cuidar a las personas, cuidar la tierra, cuidar la casa, cuidar la sociedad, más que ver cuánto le sacamos de más en el menor tiempo posible, cuánto extraemos, cuánto depredamos. Y yo tengo tanta esperanza en la generación de la gente más joven, porque creo que estos conceptos los pueden entender más fácilmente, porque no es algo que tienen que renunciar, es algo que pueden construir. Y esa construcción la pueden hacer entre ustedes, los más iguales, y los desiguales. Entonces, esa lógica de cambio de poder es un tema fundamental. Tenemos que entender que como crece el grupo de las personas en mayor vulnerabilidad, acceder como Estado y desde los espacios en donde estemos a asumir la agenda de quienes están más atrás, pensando en los objetivos de desarrollo sostenible, es una prioridad si queremos llegar a cumplirlos. Si queremos llegar a cumplir los objetivos de la igualdad, el Foro Económico Mundial dice que para llegar a la igualdad entre mujeres y hombres nos faltan como 135 años. Yo quiero que renunciemos a eso, a esa premonición. Porque eso lo podemos cambiar en tanto cambiamos las realidades de cada uno de nuestros países. Porque el horizonte de la igualdad se nos va alejando conforme vamos caminando, en lugar de irse acercando. Entonces, la lógica de los espacios internacionales tiene que estar centrada en que el esfuerzo mayor tenemos que hacerlo sobre los sectores más vulnerabilizados, históricamente. Que tenemos que pensar que hay metas que son muy elementales. Digo, probablemente en esta sala no lo vamos a encontrar, pero en muchas comunidades de América Latina hay criaturas que entre 9 y 11 años están quedando embarazadas. Ustedes se imaginan esa crueldad. Esa es tortura pura. O sea, eso no es una cosa excepcional. Hay miles de criaturas que antes de los 13 años están quedando embarazadas en nuestra región. Ese quizá es el indicador de mayor subdesarrollo que tenemos. Una niña que debería estar en escuela puede morir por algo que desde cualquier perspectiva sería un embarazo forzado. Entonces, empezar por las de más atrás es pensar en aquellos rezagados por el COVID-19. Pero también
también tener una perspectiva que yo creo que los estudiantes y las estudiantes universitarias pueden entender mucho más, y es una perspectiva como más holística de lo que somos las personas. Las personas no solamente somos entes sociales y económicos. Tenemos sentimientos, tenemos espiritualidad, y muchas veces nos hablan simplemente como ciudadanos con la responsabilidad de ir a votar o no. Tenemos que entender que hay unos temas que están impactando profundamente a sectores de la sociedad, como los temas que llamamos de salud mental o bienestar emocional, porque la presión social que hay incluido sobre incluso sobre las personas incluidas, es cada vez mayor. Y si bien vivimos en un mundo, el mundo de la realidad virtual, tenemos unas presiones cada vez mayores que impactan nuestra vida individualísima. De manera que yo también creo que cuando pensamos en los temas de los nuevos desafíos del desarrollo, tenemos que volver a las personas desde una perspectiva más holística, más integral, más lo que somos nosotros y nosotras. No basta con comer, digamos, y hay una serie de condiciones de vida que requerimos para tener las condiciones de poder contribuir con lo que yo creo que debe ser el mandato, de contribuir con la vida personal y el desarrollo personal, pero con la del colectivo. Realizarnos de manera personal, pero con la del colectivo. Volver a llevar a los espacios internacionales una visión más humana de las humanas y los humanos. Porque de lo contrario estamos muy propensos a ser capturados por lo que hemos llamado populistas, que le hablan menos a la razón y le hablan más a las otras vísceras. Le hablan al corazón, le hablan al hígado, le hablan a los riñones, le hablan a las otras cosas, le hablan al miedo, le hablan a la emoción. Entonces, si entendemos que las personas somos más allá que solamente esos datos que parecen fríos, y por eso yo pienso que cada vez que una piensa en un dato de pobreza debe imaginarse a alguien, un poco como para ponerle humanidad al trabajo que estamos haciendo. Como sabemos entonces que tenemos muchas herramientas internacionales, la muerte de George Floyd realmente puso en el debate un tema que las Américas no quería ver, y era el tema del racismo sistémico y la brutalidad policial. No lo queríamos ver porque era un tema de los otros y las otras. Puso de relieve la alta comisionada de derechos humanos cuando entregó su informe sobre racismo sistémico y brutalidad policial, o el uso excesivo de la ley, se llama. Habló que eso no era un tema de los Estados Unidos, que realmente hay un riesgo para los jóvenes negros en el mundo entero, porque recogió algunos casos en Francia, en Brasil, en Colombia, en Uruguay, en Centroamérica, en Estados Unidos, en España. O sea, hizo una recopilación para entender por qué era un tema sistémico. Entonces, si hablamos de desarrollo sostenible y pensamos en cambio climático y pensamos en inclusión y pensamos en paridad, tenemos que ser capaces también de erradicar el racismo como parte de nuestras propias agendas, como parte de los desafíos democráticos, como parte de la inclusión y de esa interseccionalidad que hay en las identidades diversas de aquellos grupos que han sido vulnerabilizados por razones históricas, como parte de los desafíos de la representación en los espacios de toma de decisión. Yo quisiera terminar planteándoles
que nosotros tenemos que hacer uso de las herramientas internacionales como vehículos para avanzar en la lucha de los derechos y la dignidad de las personas. Muchas veces en los ámbitos internacionales logramos tener acuerdos en materia de derechos humanos más progresivos que si lo hiciéramos en nuestros propios países. Entonces, cuando lo hacemos a lo internacional, lo jalamos a lo nacional como compromiso que los estados van asumiendo en los diferentes temas. Y de verdad tenemos una robusta cantidad de herramientas internacionales. Los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos, la Agenda 2030, el decenio de los pueblos afrodescendientes, las recomendaciones de las conferencias de población y desarrollo, todos los resultados que vamos teniendo. En los próximos días iniciará la COP27 en Sharm el Sheikh para darle seguimiento a la agenda de cambio climático. O sea, nosotros sí tenemos que procurar que los espacios internacionales sean espacios robustos. Europa está centrado en su propia realidad, en su guerra propia territorializada, con un impacto en las decisiones que toman, incluidas las decisiones de cooperación, impactan al mundo entero, incluidas las prioridades sobre inversiones. Nosotros y nosotras en América Latina, y aunque una piensa, pero ¿y qué puedo hacer yo? Pero por supuesto, muchos de ustedes o algunos son docentes y tienen ese poder de educar a las nuevas generaciones. Otros y otras son estudiantes y van a asumir responsabilidades en diferentes espacios. Van a participar en muchos debates. Entonces, entender que en América Latina tenemos el desafío de la democracia más profunda, una democracia que represente los intereses de las mayorías y que se comprometa con quienes están más atrás. Pero requerimos un trabajo en red mucho más sólido, que de verdad pueda mirar en dónde tenemos que hacer énfasis para contribuir con aquellos países que realmente tienen desafíos profundos. Entendemos que los derechos de las mujeres trascienden los temas nacionales y que cuando pensamos en representación tenemos que pensarlo en el ámbito local, nacional e internacional. Y que ahí hay unos grandes desafíos que todavía tienen organismos como las Naciones Unidas para lograr una representación de las mujeres en todas las esferas de poder. Yo espero que la próxima Secretaría General de las Naciones Unidas sea una mujer. Desde 1947 son hombres, entonces una pensaría que si en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo número 5 que promueve las Naciones Unidas es la igualdad de género, una esperaría que ellos no están esperando hasta dentro de 137 años que promete el Foro Económico Mundial. Esos son temas que son temas internacionales. Los temas de la igualdad racial son temas internacionales, que tenemos que asumir un compromiso personalísimo con ellos. Los temas de la inclusión de los pueblos originarios, el derecho a tener una identidad cultural, a preservarla, a tener las manifestaciones culturales y espirituales que les son propias, son también temas sobre los que tenemos que trabajar. El desafío es enorme. Pero sin embargo yo quiero decir que yo tengo la esperanza de que estamos literalmente viviendo un parto. Un parto es un momento de mucho dolor y mucha confusión. Es un momento donde una cree que no sigue nada más cuando entre más avanza el dolor, entre más avanza hay más confusión, hay menos certidumbre de lo que viene. Yo creo que de verdad estamos pariendo una nueva generación y que como en el parto, después de los momentos de mayor confusión, cuando una cree que ya no puede más, entonces lo que se dice en español, yo realmente no sé cómo se dirá en portugués, es
la mujer dio a luz. Y entonces, realmente lo que yo creo es que nosotras y nosotros, desde los espacios en donde estamos, unas ayudando a parir la nueva generación y otros, ustedes, empujando para que esa luz llegue más pronto, aún con toda la confusión que tenemos, con toda esa América Latina que pareciera a veces que son más retrocesos que avances, tenemos que asumir el compromiso personalísimo de hacer la parte que nos toca y utilizar todas las herramientas internacionales que tenemos, todas. Desde esas coordinaciones entre estudiantes de relaciones internacionales que están en todo lado, hasta el trabajo diplomático, el más pequeño y el más grande. Y hacer también lo que nos toca hacer en casa. Porque finalmente tenemos una nacionalidad, tenemos un país al que no podemos ser indiferentes. Y asumir ese compromiso, el que tiene que ver con la vida propia y el que tiene que ver con la vida del colectivo. El que tiene que ver más con la cooperación que con la competencia. El que tiene que ver más con el cuidado, con los cuidados que históricamente, como dije, estuvieron pensados a las mujeres, pero que hoy tenemos que aprender que los cuidados es la manera de preservar la especie humana. La tierra va a sobrevivir, probablemente de otra manera, pero como especie. Si no hacemos la parte que nos toca, quien no sobrevive es la especie humana. Entonces creo que desde mi experiencia como activista política, como activista social y cultural, como representante de gobierno, como congresista en mi país, ahora en mi rol como presidenta del Foro Permanente de Afrodescendientes de las Naciones Unidas, yo les digo que la única manera que tenemos es actuar como colectivo. Por eso yo digo que como tribu, la única manera. Y entender que pasa también por el trabajo individual y por el trabajo colectivo. Que pasa por tener la visión, aquel lugar donde queremos tener, lo que llamamos el sueño. La misión, que es ese vehículo que decidimos llevar allá, el conocimiento, que estamos permanentemente utilizando lo último del conocimiento, la disciplina para estar detrás y ir cumpliendo cada tarea que nos ponemos en el plan que elaboramos. Y finalmente la pasión de estar convencidos y convencidas de que sí podemos hacer algo con la compasión que tendremos de ponernos en los pies de los otros y las otras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo no sé de qué hablar, pero estoy muy convencida que no podríamos haber empezado este seminario de un modo mejor do que con esta presentación tan llena de pasión. Yo creo que es una gran invitación para todos y todas que están pensando las relaciones internacionales. En general, pensamos los estados, las relaciones entre estados como abstracciones, y estás nos convocando para pensar las relaciones internacionales de este modo holístico, colectivo, femenino, y de pensar las relaciones internacionales a partir de las gentes, ¿no? Entonces, muchas gracias. ¿Podemos abrir para pocas preguntas, algunas? Sí. Bueno, comentarios, preguntas, temos pouco tempo, pero se vocês têm alguma pergunta ou alguma colocação, a gente pode recolher 3, está aberto.
Tá bom. Pode se apresentar e fazer a pergunta. Tá, qual que é o... É esse aqui? Aqui, esse. Tá. Bom, meu nome é Ieda Leal, eu sou coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado. Eu estou nessa cidade para acompanhar a agenda da companheira Epsi. Companheira porque trouxe para nós a grande tarefa de unir o mundo na tarefa da gente combater o racismo. Combater o racismo significa combater a miséria. Dizer não a todo tipo de opressão. Significa trazer para mais perto da possibilidade de viver com dignidade os povos negros de todo o mundo, em especial da nossa América. E a EPS fala para a gente de uma coisa que para nós é fundamental. É a reorganização e a unidade das mulheres. Nós não estamos desprezando nenhum homem nesse país ou nesse mundo. Nós estamos dizendo que nós, mulheres, a partir daquilo que nos movem, da parir, de dar à luz, do útero, de ser mãe, e até de ser mãe sem ter parido, mas do sentimento que nós temos da organização da casa, da cidade, do bairro, dessa intenção da gente compreender como é que se dá essas relações. Nós vamos precisar parar, estancar essa violência contra as mulheres. Aí eu queria trazer aqui, Epsi, como é que a gente pode, com todas as possibilidades que nós temos de vez em quando, perder o rumo do nosso país, a gente se organizar, levantar, como diria aquela música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, acho que a EPS vem hoje convocar todas nós, todos e todes, para essa grande... E eu queria muito que você pudesse acentuar, para quem está aqui presente e nas redes, pudesse compreender a importância que é conversar com alguém que sabe. E a gente conversar também com as pessoas de casa que sabem da rua, do conselho, do movimento, do partido, de todos os lugares. Nós não podemos abrir mão da gente fazer uma grande conversa para a gente sair desse círculo de violência que tem abatido a nossa sociedade. Muito obrigada. O Movimento Negro te abraça. O Movimento Negro Unificado já vai convidá-la para fazer um diálogo com as mulheres negras aqui no nosso país, porque uma das tarefas que nós tivemos em 2018, quando outras lideranças estiveram aqui no país, inclusive Angela Davis, foi de que nós iríamos fazer uma rede de proteção às mulheres negras na América Latina. A gente precisa. Muito obrigada. Então, a gente vai recolher mais duas perguntas. Tem um... Você quer se apresentar? E Maiara depois. Epsi, en la verdad no es una pregunta, es una colocación. Yo soy hijo de la Universidad Latinoamericana de la Integración, hijo de un proyecto de educación que es Relaciones Internacionales y Integración. Entonces creo que cuando hablas sobre la integración latinoamericana, cuando hablas de compartir el deseo de unir Latinoamérica, de compartir problemas, de compartir soluciones también, creo que habla mucho con nuestro corazón. Desde la Universidad de la Integración Latinoamericana me gustaría agradecer mucho por creer tanto en nosotros. Por eso tú cuando hablas tocas mi corazón en profundidad. Creo que más allá que eso es que compartes tu experiencia. No hablas de un conocimiento que es vacío, ¿sabes? De la experiencia, de la vivencia de la vida. Entonces, gracias, muchísimas gracias. Que sepas que desde Latinoamérica hay en Foz do Iguazú estudiantes
de la Universidad de la Integración Latinoamericana, que comparte también de este ideal. Gracias totales. Pode pegar esse aqui. Sí, claro, sí, perfectamente. Boa noite a todos. Eu pedi à senhora Epsi para poder falar em português, assim todos podem me compreender. Primeiramente, cumprimentar a todos, todas e todos de novo, a professora Marta também, em especial aqui a senhora Epsi Campbell. Na verdade, eu tenho mais são comentários e agradecimentos. Eu sou mestranda. Prazer, desculpa. Eu sou Maiara Amaral de Andrade, mestranda em Relações Internacionais pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana também. E eu pesquiso política externa feminista. Tenho um trabalho, tive a oportunidade de fazer um artigo sobre a estratégia de Montevidéu aliada à Agenda de 2030 e à Agenda Regional de Gênero na América Latina, e como a gente poderia usar a estratégia de Montevidéu, que a gente fala que é uma hoja de ruta, né, como estratégia, né, esse caminho, um guia para a formulação de política externa na América Latina, e que a única experiência que a gente tem aqui na região é do México, e o próprio chanceler é um homem, né? Então, como a gente se depara com a escassez desse tema no Brasil, na América Latina como um todo, mas no nosso próprio país, até mesmo no âmbito da Associação Brasileira de Relações Internacionais, quando a gente faz o mapeamento desses trabalhos nos últimos eventos, é um tema que está crescendo, aos pouquinhos, mas está crescendo, e na verdade, o que a gente entende, né, o que a gente pode entender e o que a gente pode propor nessa formulação, tanto uma formulação governamental, como também nas próprias pesquisas, no âmbito acadêmico, é justamente entender a sociedade como tendo a mulher como uma minoria que não é ouvida, e quando ela está nos âmbitos institucionais, nos ministérios de Relações Exteriores, não estão em locais de tomada de decisão, e quando são essas tomadas de decisões são casos um pouco menos importantes, digamos assim, né, no trato das relações internacionais. Então, eu penso que sua apresentação aqui foi muito, muito certeira ao pontuar todas as dificuldades e todas as questões que devem ser levantadas na pesquisa e também no trato do Estado. E eu espero que essa apresentação agora possa florear novas pesquisas e novos interesses aqui, não só em política externa, mas em todo o campo das relações internacionais, e daqui para frente a gente consiga ter isso também refletido na formulação aí dos Estados, né, e do entendimento dos Estados por América Latina. Obrigada. En realidad no tengo que decir nada más porque lo que hicieron fueron comentarios, y nada más quiero agradecerles profundamente que me hayan recibido. La posibilidad de conversar con ustedes también para mí es una cosa muy importante. Yo estoy convencida de que tenemos que seguir enamorando gente que crea en ese mundo que parece una utopía, pero las cosas más elementales empezaron por una idea y por gente que fue capaz de llevarla hacia adelante. Y creo que ya tenemos dibujada la sociedad esa de la justicia, de la igualdad, de la felicidad para la gente. Y que nosotros tenemos que tomar el conocimiento técnico para tener diálogos mucho más humanos y certeros, para que ahí podamos convencer a otros y otras que también pueden ocupar espacios de poder y que pueden empujar los temas. Así que yo les animo a que tengan clara cuál es su misión de vida y por qué están aquí, que tengan clara cuál es
cuáles son las cosas que quieren alcanzar desde el espacio que ustedes se han planteado. Escríbanlo, escriban su meta, pónganla por todo lado. Trabajen con la pasión que se requiere y el convencimiento de que cada una de nosotros puede hacer una diferencia y de verdad la puede hacer. Y que trabajar en colectivo y volver a pensar en el bien común como el norte de la humanidad, el bien común presente y futuro, nos puede ahorrar bastantes más guerras. Yo vengo de un país donde no hay ejército, que desde el año 49 decidió que la plata que se podía invertir en más soldados se podía invertir en educación y en salud. Creo que fue uno de los países que hizo mejor la tarea en materia de la pandemia, justamente porque había hecho una inversión previa. Alguien soñó eso en algún momento y lo hizo posible. Así que yo quiero invitarles a que sueñen y que soñemos conjuntamente que esto que parece que no es posible, lo es, y que cada vez estamos más cerca si lo hacemos conjuntamente. Muchísimas gracias.